Buenos días, muchachos. Buenos días. Vamos a trabajar, ¿verdad? Ya el último día de las actividades, porque pues ya ven que mañana tenemos consejo técnico y no hay clases y nos vamos a ver hasta el lunes. Bueno, el tema de hoy en la materia de formación cívica y ética es exploramos posturas no violentas en los conflictos, ¿verdad? Es el tema que estamos viendo de la clase pasada sobre conflictos sin violencia, es posible, lo que es conflicto, aquí viene la parte de recursos para la paz y la justicia, y ahí también cae la parte de conflicto. Bueno, acá en el libro nos menciona lo siguiente para que tengamos una idea de cómo vamos a analizar y ver la problemática que tenemos ahorita. Dice, exploramos posturas no violentas en los conflictos. Al nacer tenemos un equipamiento biológico con el resto de los animales que nos ayudan en los primeros meses de vida a reaccionar ante los estímulos del ambiente y los malestares internos de nuestro cuerpo. Con ello, daremos las señales necesarias a quienes nos cuidan acerca de en situaciones que ponen en riesgo nuestra salud y bienestar. Pero a medida que crecemos necesitamos aprender otras conductas para reaccionar ante situaciones que nos afectan negativamente. La satisfacción de nuestras necesidades por medio de conductos o conductas no violentas es una parte de las diferencias que tenemos con los otros seres vivos, los cuales actúan solamente guiados por su programa biológico, el cual tiene un número limitado de respuestas, todas ellas intuitivas y orientadas hacia la sobrevivencia. La capacidad para analizar información y para prever las consecuencias de nuestros actos son herramientas que nos permiten responsabilizarnos por la Profe, toma lo escucho muy bajo. de decisiones y analizar. Sí, profe, se oye muy bajo. Profe, se oye muy bajo. Tengo mi volumen en 100. Ahorita que habló Mauricio lo escuché bien, pero se lo escucho muy bajo. Pues yo lo tengo al 100, ¿sí? Entonces, dice que nos permite responsabilizarnos por la toma de nuestras decisiones, poner en marcha la no violencia, en especial en situaciones de conflicto, plantea el reto de incorporar la cultura de paz a nuestra vida cotidiana. ¿Qué nos da a entender, muchachos, que desde que nacemos nosotros tenemos una vida biológica y tenemos también la iniciativa propia de buscar, sí, y racionar los conflictos y saber cómo solucionarlos? Eso vamos a tener que analizar en la vida diaria. Pues aquí comenzamos entonces con la parte de la clase de formación. Bienvenidos a Centro Escolar Quimpal, ¿verdad? En la materia de formación cívica y ética, segundo de secundaria. Exploramos posturas no violentas en los conflictos. ¿Cuál es el objetivo? Facilitar el proceso de resolución de conflictos a través del conocimiento de la naturaleza del mismo o a fin de garantizar la estabilidad emocional del individuo. Es decir, que tenemos que aprender a nosotros cómo resolver un conflicto cuando estemos en ello. Introducción. El conflicto es inevitable, es parte inherente en las relaciones interpersonales, presenta un continuo ajuste de la realidad interna y externa, dado que todo está en movimiento tanto a nivel individual como grupal, a nivel familiar o laboral. Todos los espacios que llenamos como personas fluyen y se desarrollan incesadamente, obligándolos a realizar ajustes cada cierto tiempo, y esos ajustes son los conflictos. Comprender lo que se siente el otro no significa estar de acuerdo con él, pero anular la empatía para asumir una posición de dureza puede conducir a posturas polarizadas y callejones sin salidas.
Al aceptar y entender que los conflictos están siempre vinculados a nosotros, lo importante es establecer una estrategia para abordarlos y cómo manejarlos. Nuestra actividad laboral cotidiana no está exenta de situaciones conflictivas. Por ende, se requiere desarrollar habilidades para enfrentarlas con un enfoque distinto, controlando adecuadamente las emociones negativas y resolviendo los conflictos a través de estrategias y tácticas apropiadas. Es decir, que todos los días nosotros estamos propensos a tener un conflicto, ya sea de índole familiar, índole laboral, social, educativo, cual sea, estamos propensos a tener un conflicto. Siempre hay que aprender a analizar, resolver y estudiar y entender cómo vamos a solucionar ese conflicto. El conflicto y sus generalidades. ¿Qué es el conflicto? Antagonismo, choque, lucha, oposición de intereses entre dos o más personas. La solución puede ser buscada por diversos medios, que es la negación, la violencia y el diálogo. Conflictos como fenómeno social nos dice que son los nuevos enfoques que se basan en el concepto que el conflicto es inevitable, es parte integral del proceso de cambio. De hecho, es útil que exista cierto grado de conflicto. El conflicto es parte natural de cualquier relación de comunicación. Elementos básicos con respecto al conflicto nos dice que son los problemas o causas que constituyen el conflicto, las circunstancias que precipitan el conflicto, los actos de los protagonistas y las consecuencias. Naturaleza de conflictos pueden ser de dos maneras, ¿verdad? Los conflictos son cíclicos, se dan por periodos y dinámicos que van cambiando día con día. En los conflictos hay escalamiento, tendencia a volverse cada vez más conflictivo cualquier tipo de problema y descenso, que es la tendencia que va a disminuir el conflicto. La problemática que tenemos acerca de los conflictos va a variar de acuerdo a nuestra habilidad emocional, educativa, y también va a variar con respecto a una situación que busca analizar las problemáticas que tenemos. Los problemas sustantivos y emocionales son y dan de acuerdo a una situación de conflicto. Los problemas pueden ser sustantivos o emocionales o de ambas clases a la vez. Los problemas sustantivos, que son cognitivos, que son los que vamos a entender, se trata de acuerdos sobre concepciones prácticas políticas que requieren una negociación o solución del problema. Sí, aquí nos menciona que el problema puede ser tanto emocional como sentimental y tenemos que aprender nosotros a resolver. Hablamos de un problema emocional que se trata de problemas relacionados con la ira, la desconfianza, el desprecio y el temor. Requiere restauración de percepción, examen y tratamiento de sentimientos. Tipos de conflictos hay varios, pero los que más existen son muchos tipos de conflictos y cada uno tiene sus raíces en diferentes niveles de la estructura de la organización. Conflicto personal se presenta cuando hay deseos o valores conflictivos, maneras competitivas de satisfacción, frustración y discrepancia de papeles. Conflictos interpersonal se presentan cuando hay diferencias individuales, recursos limitados o diferencias de roles. Son los tipos de conflictos así de sencillo y fácil que podemos analizar, pero acá nos dice algo. ¿Cuál es el objetivo que buscamos nosotros? ¿Verdad? Resolver con conocimiento, con certeza, con habilidad, un conflicto que se nos presente en la vida diaria. Acá en el libro nos menciona, nos dice el libro, ese Mauricio desde abajo. Nos dice, la no violencia a favor de una convivencia justa. El manejo de conflictos tiene como propósito contribuir a la mejora de condiciones en que vivimos con los demás. Este mejoramiento tiene que ver con las condiciones de bienes, respeto, derecho, obligación y sentimiento, con respecto a la cultura de paz, ya sea que trate tanto de relaciones más propias que se desarrollen en la familia, la escuela, la comunidad y
conocidos, como las que tienen lugar entre grupos sociales de una región o país. El respeto a la dignidad y a derechos deben guiar la búsqueda de soluciones en conflictos. La no violencia representa un camino justo y respetuoso para construir condiciones favorables, ¿sí?, de una convivencia también justa. Este camino se integra con el diálogo, se escucha activa y la empatía. A estas prácticas se añaden la forma de expresarse de acuerdos, informatividad o indignación al reconocer las circunstancias que generan daños o derechos y la dignidad de alguna parte de un conflicto. ¿Sí? Entonces, acá nos menciona que tenemos que analizar que el poder es parte también del conflicto. Tenemos que entender que el conflicto es un propósito de contribuir y mejorar una condición en que convivimos. Todos los días, muchachos, nosotros mismos creamos los conflictos. Nosotros mismos nos involucramos en conflictos sin pensar en lo que estamos haciendo. O en la casa, con sus hermanitos, con sus hermanos, con sus papás, con sus amigos. En cualquier momento, los conflictos están presentes. Lo único que hay que hacer, que dice el libro, que aprendamos nosotros a solucionarlo con el diálogo, con la comprensión, con el respeto, en condiciones justas, ¿sí? Y sobre todo, una forma de ver la vida. Para formular acciones basadas en la no violencia, se requiere el reconocimiento de sentimientos de indignación que producen las injusticias. Los derechos humanos son una gran guía para identificar en qué consisten las injusticias que pueden ocurrir en situaciones de conflicto. Lo anterior exige un esfuerzo para pasar el enojo, la frustración, la tristeza o la ira a las acciones basadas en la no violencia. Al dar lugar al intercambio recíproco y asertivo de preocupaciones e inconformidades, se reducen o eliminan los posibles daños entre personas o grupos involucrados en un conflicto. Ha sido parte fundamental el conflicto sobre la transformación que tiene uno mismo. También nos dice que tenemos que analizar que las situaciones en que está el conflicto busca siempre algo y busca siempre una alternativa constante, es decir, de acuerdo al momento o la transformación que se realiza los conflictos. Entonces, los conflictos es una convivencia justa, ¿sí? La no violencia es a favor de una convivencia justa. La postura basada en la no violencia juega un papel fundamental en conflictos relacionados con las luchas sociales y políticas. En la historia de las sociedades humanas han surgido movimientos sociales para enfrentar la explotación, la discriminación, el asedio, las desigualdades y desventajas económicas o políticas. En la mayoría de los casos, el uso de la violencia armada es la única posibilidad para enfrentar a quienes se consideran enemigos. Cuando las condiciones entre las dos partes de un conflicto son asimétricas, las acciones no violentas para cambiar el balance de fuerza y resolución al conflicto, demandando la creatividad y el fuerte compromiso de quien lo lleve a cabo. ¿A qué le llamamos asimétrico? Cuando las dos partes involucradas en el conflicto toman acuerdos y están conscientes que el acuerdo que se va a tomar va a ser la solución a la problemática que tengan en ese momento. Y ahí cuando no interviene la no violencia. ¿Por qué? Porque se acaba. Porque no estamos violentados para hacer algo, sino que estamos nosotros capacitados para entender y comprender las posturas de cómo vamos nosotros a resolver los tipos de conflictos. Puede ser, como vimos en las proyecciones, ¿verdad? Los conflictos se pueden dar tantos personales como sociales, laborales, ¿sí? Y en convivencia. No importa dónde estemos, siempre y cuando lo hagamos de la mejor manera posible, ¿sí? Y también menciona que dice ya para lo último que dice aquí el libro,
El desequilibrio de poder requerir de contrapesos, es decir, de acciones que contrarrestan el poder, que vulneran los derechos y empoderan a quienes no cuentan con él, para restablecer un equipo social o establecer un equilibrio también social. Las acciones no violentas son estrategias para influir y presionar a quienes se encuentran en condiciones de poder. Es decir, que aquí se crea la violencia, ¿sí?, para gente que realmente está en el poder, pero con una causa. No siempre son todo eso. Es como si estuviéramos hablando de las flamantes guerras, ¿verdad? ¿Qué hacen las guerras? Pues el país que tiene el mayor poder, pues se levanta en guerra para agarrar o para tener más territorio y expandir más su mercado de lo que vaya a hacer. Es lo que dice acá el libro, que la violencia o la no violencia se le da mayormente a la gente de poder. Bueno, muchachos, pues nada más necesito que tengan en su libreta, sí, que copien lo siguiente, por favor. Copiamos. ¿Cuál es el objetivo de esto? Exploraremos posturas no violentas de conflicto. Este es el objetivo. Cópienlo, por favor, con el objetivo del tema que fue: exploramos posturas no violentas en los conflictos. Copien esta lámina, por favor. Cuando termine la mayor parte me avisa para pasar a otro. Ya, profe. ¿Ya terminaron? Perfecto. Ahora que termine la mayor parte, repasamos al siguiente, que son nada más 2 acetatos que van a copiar para que lo tengan ya y que podamos cerrar el tema de conflicto. Porque el siguiente tema es la imparcialidad de normas y leyes. Es el siguiente tema que vamos a ver la próxima semana. Aquí con esto acabamos lo que viene siendo los conflictos no violencia, los conflictos desequilibrio en el poder, la valoración de los conflictos y la cultura de paz que también crea un conflicto. Conflicto sin violencia es posible y sobre todo terminar ya el tema. Ya. ¿Ya terminaron? ¿Quién falta? Listo. Ya, maestro. Maestra, ¿cuál era el título? El título... Ahí está. El título ahí está. Exploramos posturas no violentas en los conflictos. Este es el título del tema. Exploramos posturas no violentas en los conflictos. ¿Sí? Bueno, entonces van a copiar el siguiente. Ahí está. Copien esto. Elementos básicos del conflicto son esos 4. Cópienlo, por favor. Nada más. Solo eso, profe. Solo eso.
Los elementos básicos del conflicto dice los problemas o causas que constituyen el conflicto, las circunstancias que participan el conflicto, los actos de los protagonistas y las consecuencias. La primera dice que los problemas o causas que constituyen el conflicto, dónde se genera el problema, cuál es la causa y cómo vamos a solucionarlo. La segunda, las circunstancias que precipitan al conflicto, qué elementos son los que ocasionan estos conflictos. La mala comunicación, los dimes y diretes, los chismes, las habladurías, toda esa parte son circunstancias que precipitan esto. Los actos de los protagonistas, o sea, ¿qué actos voy a hacer yo como persona o como protagonista del conflicto? Llevar un diálogo, llevar a un consenso, llegar a acuerdos, buscar la solución más viable para resolver el conflicto y no que se haga más grande. ¿Cuáles son las Ya, consecuencias? maestro, ya terminé. Sí. ¿Cuáles son las consecuencias? Que después que yo resuelva el conflicto, la persona que estaba involucrada en el conflicto me deje de hablar, empiece a decir cosas malas de mí, pero eso no me debe preocupar. ¿Por qué? Porque yo salí bien librado del conflicto que ya se ocasionó. Entonces, eso tienen que Ya, aprender maestro. ustedes, muchachos, que tienen que aprender a lidiar y a tener el consenso de esta parte. ¿Ya terminaron? Bueno. ¿Están todos? Bueno. Entonces, muchachos, pues esto ha sido la parte de la clase, ¿sí? Muchachos, pues ya estamos ya las últimas semanas, vamos a tener ya los exámenes, si ya les comentaron, pero estamos trabajando en eso, ya estamos ya terminando el segundo periodo, segundo trimestre, y déjenme decirle que hay mucha gente que, del grupo que primero no entregó actividades, no ha estado entregando. Segundo, ya nos pasaron la lista de quiénes son la gente que pues realmente tenemos que ajustar calificaciones por lo mismo, por las videoconferencias, por los trabajos que nos entregan, ¿sí? Todo, No, mi cámara no sirve, así es que la cámara. todo ya nos pasaron la lista, ya nos dijeron por dirección quiénes son, así como yo estoy pasando, nos piden la lista de las conexiones, quiénes están, quiénes no, pues a todo el mundo se nos está pidiendo, pero pues ahí sí ya no voy a hacer nada en particular. Yo se los dije muy claro, se los hice ver, yo ya no puedo seguir diciéndole las cosas como un lorito, porque ya son unas personas sensatas, una cierta edad y una responsabilidad de ustedes, porque pues ya es parte de ustedes y yo no puedo hacer nada más por ustedes. ¿Sí? No tengan tareas, no hay tareas completas, en clase, si se dan cuenta, no he puesto una calificación a varios trabajos por ver si subía más cosas, pero una vez que yo me siente calificar, aunque llegue el trabajo, pues automáticamente no va a tener ese punto. ¿Por qué? Porque pues sí. Y hay trabajos también que no están en la página, que están en su consigna, que tienen que entregarme en estos días, pero como he estado fallando en Sama, el internet, estaba fallando también la lab, tampoco he podido subirlas, pero no se desesperen. Las creo hoy para que tengan todo el fin de semana para enviármelas, subirlas y no pasa nada. Muy pocas veces les pongo actividades para que me entreguen sábado o domingo. ¿Por qué? Porque entiendo que también es su día de descanso y no quieren saber nada de escuela. Lo entiendo y lo comprendo, ¿sí? Pero también muchas ocasiones me he tomado la molestia de, pues, que si de la oportunidad que se entregarán los sábados por motivo de tiempo, ¿verdad? Pero no se preocupen, mañana no tenemos clase, así que mañana pueden, desde la mañana, las tareas que tengan que entregar con todos los maestros o que haya, es subirlas de una vez, ¿sí? Entonces, muchachos, pues esta es la parte que nos corresponde analizar y ver sobre la materia de la no violencia. ¿Qué pasó, Darwin? Qué milagro que te conectas. Hace una semana que no te conectas. ¿Qué pasó con usted, señor? ¿Dónde estaba paseando?
Ponemos entonces en esta libreta, por favor, ponemos actividad. Van a contestar 4 preguntitas. Ponemos allá, actividad. Completa las frases siguientes. Completa las frases siguientes. Primera pregunta. Cuando alguien me agrede en las redes sociales, quisiera, deja un espacio para contestar. Repito, cuando alguien me agrede en las redes sociales, quisiera. Cuando alguien, ¿qué, maestro? Cuando alguien me agrede en las redes sociales, quisiera, y ya ustedes contestan, ¿qué harían ustedes si a alguien les falta respeto por las redes sociales? No sirve. Puede repetir. Sí. Cuando alguien me agrede en las redes sociales, quisiera. Siguiente. ¿El segundo, maestro? Sí. Pregunta, profe, ¿cuántos? Tú dejas las líneas para contestar. Tú dejas. Yo no te puedo decir, deja una hoja, deja 3 hojas, deja 5 líneas. De acuerdo a tu letra, tú sabes que vas a contestar. Y dejas tú el espacio. Sí, segunda pregunta. Cuando me acusan de algo, que no hice, coma, siento ganas de, y ustedes contestan. Repito, cuando me acusan de algo que no hice, siento ganas de. Siguiente. Siguiente pregunta. Cuando mi mejor amigo o amiga difunde en escuela, cuando mi mejor amigo o amiga difunde en escuela, información que le había confiado. Siguiente. Confiar. Información que le había confiado. Siguiente. Cuando mis ideas no son tenidas en cuenta, Cuenta, profe.
Cuando mis ideas no son tenidas en cuenta en el trabajo de equipo. Repito, cuando mis ideas no son tenidas en cuenta en el trabajo de equipo, me siento y ya ustedes contestan. Y por último pongo, como persona, ¿cómo puedo resolver los conflictos? ¿Cómo puedo resolver los conflictos sin llegar a la violencia? Como persona, ¿qué, profe? Como persona, ¿cómo puedes resolver un conflicto sin utilizar la violencia o sin llegar a la violencia? Como persona, ¿qué? Como persona, ¿ya? Como persona, ¿cómo resolvería un conflicto sin llegar o utilizar la violencia? Sí. Esas 4 preguntitas es el trabajo que voy a tener en cuenta en el trabajo que vamos a saber acerca del tema que vimos de conflictos, ¿verdad? Primero, cómo resolverlo. Segundo, qué debo hacer. Todos están enfocados al conflicto, pero también están enfocados a la parte de la violencia. Entonces, para poder responder estas preguntas, tengo que analizar y tengo que también saber que puedo resolverlos sin llegar a la violencia. Ustedes ponen su punto de vista acerca de esas preguntas y cómo lo van a manejar. Bueno, muchachos, pues es todo. Ha sido hoy por la clase de formación cívica y ética. Nos vemos hasta el lunes. Que tengan un lindo fin de semana. maestro. Que la pasen bien. Bueno, profe, buen fin de semana. Cuídense y estamos al pendiente, muchachos. Hasta luego.